Esta conferencia comenzará a grabarse. Comenzaremos la lectura del capítulo número 8, El sol más brillante, del libro Sermones del Guardián de la Devoción, de su Divina Gracia, Srila Bhakti Rasat Srila Dev Goswami Maharaj. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquellos ocupados en chismes pueden difamarnos, pero no les prestaremos atención. Completamente embriagados por beber el vino del éxtasis del servicio a Sri Hari, bailaremos y rodaremos por el suelo hasta desmayarnos. Hay una clase de gente que piensa que puede embriagarse, cantar, bailar y rodar por el suelo, imitando la embriaguez divina mencionada en este verso, escrito por Sarvabhauma Bhattacharya. Piensan que pueden conseguir muy barato el éxtasis divino, valiéndose de la embriaguez, pero todo su intento es un engaño. ¿Qué decir de ellos si aún la tentativa del yoga es inferior? Yamadir yogam patai kama loga hatam muhu mukunda sevaya yavat tatadatmanas sasyati. La mente, la mente agitada y repetidamente tomada prisionera por su enemigo en la forma de la depravación, arraigada en la lujuria y la codicia, es directamente subyugada por servir al Señor Supremo Mukunda. Lo voy a repetir nuevamente, perdón. La mente agitada y repetidamente tomada prisionera por su enemigo en la forma de la depravación, arraigada en la lujuria y la codicia, es directamente subyugada por servir al Señor Supremo, Mukunda, y nunca podrá ser frenada o apaciguada del mismo modo por practicar la disciplina del yoga óctuple, la cual generalmente se basa en una represión sensual y mental, llama, niyama, etc. Aquí, Sri Narada Muni está diciendo, ustedes, los yogis, piensan que el proceso de controlar el aliento están consiguiendo la paz de la mente y también el control sobre los sentidos. Pero eso solo es momentáneo. Aun cuando se prolonguen por sus vidas sin interrupción, es una cosa artificial. No pueden tener ninguna aportación permanente. Ustedes piensan que el control de la lujuria y la ira lo es todo, y que encontrarán una especie de paz dentro de sí. Al volverse los amos de la lujuria, la ira, la codicia, etc., kama, kroda, loba, etc. Pero no pueden retener esa posición. Esa es una posición inferior, una paz inferior, y no puede ser mantenida permanentemente. Ustedes tendrán que caer. Ello es temporal. Hato muhu, repetidamente controlado, pero Mukunda Seva Yavat Sanyati, la paz que logran por practicar, la paz que logren por la práctica del yoga no puede alcanzarla el grado de paz que encuentran por servir a Mukunda. Este yoga es el medio artificial de refrenar kama, kroda, etc., que agita la mente y acarrean rápidas reacciones, pero la práctica del control de la respiración prana vayu, uno puede llegar a ser un amo de los sentidos, pero ello es temporal. En la narración de Ayamila también encontramos que se menciona la expiación del baño del elefante. Algunas veces una persona se abstiene de pecar, pero con el paso del tiempo nuevamente comete la misma clase de pecados.
Por lo tanto, yo considero que la expiación en la línea de karma kanda o en el cálculo de las acciones mundanas es tan vana como el baño de un elefante. El elefante está habituado a revolcarse en el polvo inmediatamente después de darse un baño en el río. Si he hecho algo pecaminoso y a continuación realizo una práctica opuesta como una expiación, karma prayashita, el pecado queda absuelto, pero en el siguiente momento me veré impulsado a cometer de nuevo ese mismo pecado. Podemos lograr una abstención un poco más permanente de la actividad pecaminosa por medio del jnana prayashita. En el Srimad Bhagavatam, canto número 6, capítulo 1, versos 13 y 14, se menciona: así como los cañaverales de bambú son destruidos por el fuego, los liberacionistas fieles, yanis, quienes conocen los misterios de la religión, alejan hasta los pecados más graves cometidos con el pensamiento, la palabra o los hechos, con el poder de las siguientes prácticas: la austeridad, la atención centrada, el celibato exclusivo, la subyugación de los sentidos internos y externos, la caridad, el hablar con veracidad, la limpieza, la disciplina de los sentidos, llama, encabezada por la no violencia y la regulación mental, niyama, encabezados por una pronunciación regulada de mantras o concentración en mantras. El paisaje puede estar descampado, el paisaje puede estar descampado todo el año, pero con la llegada de la estación lluviosa del año siguiente, inevitablemente muchos arbustos brotarán otra vez. Mas la clase de pureza que alcancemos cuando entremos en relación con el servicio de Vasudeva Sri Krishna es de un factor eterno y de una naturaleza peculiarmente purísima. No podemos esperar alcanzar esto por ningún otro método que no sea el de nuestra sumisión y aceptación del servicio al Señor Sri Krishna, la hermosa realidad. En el Bhagavatam, igual, canto número 6, capítulo 1, verso 15, se menciona: pero es un caso más extraordinario el que un devoto 100% absorto en el servicio al Señor Vasudeva, mediante su práctica de devoción exclusiva, la cual es indiferente a las prácticas antes mencionadas de austeridad, etc., destruya de raíz todos los pecados, así como el sol destruye completamente una montaña de nieve. Similarmente, también los devotos exclusivos, absortos en el servicio de Vasudeva, aún sin afanarse por la fuerza de su devoción, son capaces de desarraigar totalmente el pecado. Semejante paz podrá ser encontrada en ninguna otra parte. Nuestro entendimiento y ajuste apropiado con el Centro Supremo nos dará semejante paz y libertad de todo tipo de ansiedad, lo cual no puede lograrse por ninguno de los métodos artificiales que están desprovistos de entendimiento acerca del Centro Supremo. Ofrezco mis reiteradas reverencias al Señor Supremo, quien es completamente famoso como el Bien Supremo, sin ofrecer sus acciones a Él, ni los liberacionistas yanis dedicados a las austeridades, ni los caritativos trabajadores mundanos karmis, ni los mundialmente famosos, ni los ejecutores de sacrificios asmaveda, ni los sabios o yogis, ni las personas consagradas a cantar mantras, ni las personas de comportamiento virtuoso, ninguno de ellos puede lograr algo auspicioso en la vida. Bhagavatam, canto número 2, capítulo 4, verso 17. Aquí, en su discurso inaugural antes de recitar Srimad Bhagavatam, Srila Shukadev Goswami le dice a los eruditos: yo sé que en esta asamblea hay muchos eruditos, yogis, tapasis,
de diferentes clases, pero presento mi caso ante todos ustedes. Existen muchos ascetas ejecutores de penitencias, también aquellos quienes son renombrados por sus grandes donaciones. Asimismo, puede haber muchos célebres por sus escritos o sacrificios, o puede haber muchos grandes pensadores, como hay aquellos quienes son bien versados en la aplicación de las palabras místicas y así sucesivamente. Pero ustedes tienen que comprender que ninguno de ellos puede tener éxito en la vida sin rendirse a Krishna. Un entendimiento con la suprema verdad central puede otorgarles una vida pacífica y amorosa y armoniosa, y ningún logro parcial puede compararse con semejante adquisición. La concentración inducida por las drogas es una concentración artificial. Todas las aportaciones de lo mundano no pueden más que ser artificiales de una naturaleza inferior. En otras palabras, esto es padre fosilismo. El fosilismo ha creado a Dios. La ciencia de Dios ha devenido de la concepción fósil. Se supone que el fósil evoluciona hasta las especies humanas y que la concepción de Dios se produce en la sección humana. Así que el fósil es la causa que produce el concepto de Dios. El fósil es padre de Dios, por lo tanto pensar que la embriaguez mundana puede dar origen al éxtasis dichoso de la concepción de la hermosura y la dulzura absolutas es ateísmo. Aún la conciencia, aun cuando la conciencia es sutil, es más duradera que estos fósiles de lo mundano. Nosotros no debemos estar temerosos de transformarnos o de morir. Debemos acoger con satisfacción la muerte de nuestro ego, morir para vivir. Si nuestra motivación proviene de la fuente apropiada, también sabremos que los problemas a los que nos enfrentamos no son mera renunciación. No solo debemos aceptar las dificultades, debemos satisfacer su propósito. El sacrificio interno es más necesario que el sacrificio externo. Así que Yukta Vairagya, la abnegación con el espíritu de devoción, ha sido recomendada como la más provechosa. La aflicción física no es nuestra finalidad y objeto. Nuestro objeto es satisfacerlo a Él, y así, a partir de este punto, cualquier curso que pueda considerarse el mejor para nosotros, no será recomendado. Tenemos que aceptar una total rendición a la agencia superior. Esto es necesario. Si nos es permitido considerar nuestro propio caso, aceptaremos Yutta Vairagya, la abnegación con el espíritu de devoción, debido a que la privación o la aflicción no es nuestro fin. Nuestro fin es satisfacer a Krishna. Se debe permitir que arda el fuego encendido por nuestro Guru Maharaj. No debemos mantener un fuego débil. El ideal que Gurudeva ha otorgado muy raramente se encuentra en este mundo. De entre miles y millones de oportunidades podemos obtener tal semilla sembrada en nuestro corazón. De entre incontables almas, algunas han alcanzado la forma de vida humana, y de entre muchos miles de seres humanos, algunos tratan de obtener una percepción directa del alma divina y de la superalma. Y de entre ellos, entre muchos miles de tales aspirantes que han logrado ver al alma y a la superalma, solo unos pocos reciben una verdadera percepción de mí, Syama Sundar. Bhagavad Gita, capítulo número 7, verso número 3. Conforme al curso de su karma, los seres vivientes están errando a través de muchas especies de vida en el universo. De entre todas esas almas errantes, una para quien ha surgido la fortuna del mérito espiritual Sukriti, por el cual la devoción es facilitada, obtiene la semilla de la enredadera de la devoción por la gracia de Guru y de Krishna. Esta semilla es la buena fe, es Radha.
Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Ello no es un asunto de poca importancia. Debemos saber que esta semilla de conciencia de Krishna es lo más valioso de toda la creación. Todo, bueno o malo, pertenece a Krishna. Yo soy su servidor incondicional. Nuestro pensamiento general debe ser como este, y los detalles gradualmente se desarrollarán. No necesitamos temer alguna injusticia. Él es el bien absoluto, así que su misericordia es absoluta. Su amor es absoluto. Él es el centro afectuoso. Debemos hacer amplio y muy abierto nuestro corazón para acoger tal semilla. El amor es la cosa más vasta. El amor puede albergar hasta al enemigo. El amor no teme ningún sacrificio, así que puede alojar incluso al enemigo, quien con eso queda conquistado. Tal conquista es plena y perfecta. Nuestra conquista no es perfecta, pero la del amor es perfecta. Por lo tanto, debemos estar preparados para pagar el precio de este logro, el más grande, morir para vivir. ¿Qué pueda dar yo? ¿Qué pueda dar yo? Todo lo que le pertenece a él y yo también le pertenezco. Debo admitir que soy suyo. Esto es necesario. Este es el conocimiento central y no es irrazonable. Yo no me hallo fuera del control central y su potencia completamente controladora no es la fuerza, sino el amor. Esta es la propuesta más liberal, la mejor noticia y la fortuna. La desconfianza y la vacilación son los peores enemigos. Podemos estar cerca de la verdad, pero debido a nuestro previo karma, nuestra naturaleza suspicaz nos desencamina. En el Sri Gita se menciona Sansayatma Vinashyati. Los suspicaces están definitivamente perdidos. El tiempo es valioso, pero está transcurriendo en simple vacilación. Si un general es enviado al campo de batalla y él abriga una mentalidad dudosa, ¿qué puede lograr? Nada. Él pondrá a todos sus soldados en las garras del general enemigo, pero él debe tener un plan definido y trabar batalla con una intensidad apropiada. Debe pelear con Maya y Maya está dispuesta. El enemigo está dispuesto. Uno debe sentir su deficiencia personal y pelear para el centro. Y las municiones y las fortificaciones que recibe del departamento más alto y especial, Sadhu Sangha, Sadhu Sastra, con la ayuda de los santos y las escrituras, tenemos que subyugar al enemigo que se halla dentro de nosotros y de nuestra casa. La peor parte del problema es que el enemigo no está fuera, sino dentro. Y tenemos que conseguir ayuda de afuera, de los amigos más íntimos del mundo de Krishna. Ellos son nuestros verdaderos amigos. Somos hostigados por nuestro enemigo, la lujuria, la ira, la codicia, etc. Kama, Krodha, Loba, etc. Y la duda y el recelo también es nuestro enemigo. Existen además la locura, la ilusión, el odio, Mada, Moha, Matsarya, la vacilación provienen de la ignorancia o moja. Srila Sukadev Goswami explicó a Maharaj Parikshit y a todos los más altos sabios congregados, este mundo ilusorio se encuentra lleno de variedad y movimiento, y por encima está el Brahman, el plano indiferenciado del absoluto. Pero al otro lado, de nuevo, hay un mundo diferenciado y específico, el mundo Adotsaya, más allá de la percepción de los sentidos. Este Brahma no es la existencia última, sino que atravesando el Brahman
hay otro lado, hay un mundo, Adotsaya. Allí encontramos el Krishna Lila, el cual no es algo de este mundo terrenal. Todos ustedes saben que no tengo ninguna atracción por este mundo y mi mente quedó atraída por el encanto de ese lila superior. Hoy les hablaré a ustedes de ese lila, pasatiempos divinos. El rey y los sabios tuvieron que poner su atención íntegra. ¿Qué dice este joven? De que por encima de los 16, por encima de los 16 años, no se preocupa ni siquiera de usar ropas, anda desnudo, no experimenta excitación y está ocupado continuamente en la concepción del Brahman. Y él dice que hay otro mundo al otro lado de este Brahman y que el Krishna Lila es la riqueza de esa sección. Ellos no pudieron sino prestar su audición atentamente. ¿Y qué dice? ¿Cómo sabe? ¿Y cuál es la naturaleza de ese lila del que habla? Ellos se pusieron más y más atentos en escuchar. A veces los músicos piensan que la música causará una perturbación en la plataforma del Brahman, mas se nos ha dicho que en la plataforma más alta hay instrumentos musicales tales como una flauta, la vina y muchos otros. Ahí hay músicos expertos, pero ellos ya están completamente establecidos en satisfacer los sentidos de Krishna, sin hacer nada para satisfacer los suyos. De otra manera, la música capturará y atrae a nuestras mentes hacia este plano material. El ingrediente tiene que ser espiritual, completamente servicio. El Krishna Lila nace de la tierra de la dedicación y la imitación está en la tierra de la explotación. En medio está el Brahman, la tierra de la cesación. Cuando el hombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor se les sirve espiritualmente con todas nuestras facultades, Él personalmente hace su benévola aparición dentro de nuestros sentidos espirituales. Debemos estar muy atentos a las pruebas que enfrentamos en el servicio. Ningún engaño puede permanecer allí. Hay un abismo de diferencia entre la lujuria y el amor. La lujuria es oscuridad densa y el amor es el más brillante sol. Srila Bhaktivinoda Thakur menciona, mi hermano, la lujuria y el amor parecen una y la misma cosa, sin embargo, la lujuria nunca es amor. La lujuria solo está interesada en la carne y la sangre, pero Prema es Sit Ananda Dham, la morada de la conciencia y la bienaventuranza. No hay posibilidad de percibir esto por medio de los sentidos mundanos. Nuestro ideal debe ser puro y debemos esforzarnos por él. Podemos estar en una posición inferior, pero si el ideal está ante nosotros claramente, eso nos ayudará en nuestro verdadero progreso de la vida. Un hombre que posee el genuino ideal es auténtico capitalista que va a obtener una mejor posición. Una persona que ha adquirido fe en las narraciones de la naturaleza y pasatiempos divinos puede todavía por un tiempo sufrir las reacciones a sus actos mundanos, karma, aun cuando ella percibe que la esencia de su miseria son sus adicciones a los placeres mundanos, no puede abandonarlas. Esa persona sabe que es bueno y que es malo, pero no puede evitar caer en las garras de los sentidos mundanos. No obstante, ella lamentará sus acciones y determinará hacer lo correcto. Para aquellos quienes han tropezado y caído al suelo, ese mismo suelo es su único sostén con el cual pueden levantarse una vez más. Del mismo modo, para aquellos que han ofendido, oh Señor, solo tú eres su único refugio. En el principio, cuando un niño trata de caminar, cae al suelo, pero él se levanta y trata otra vez. En esta forma debemos proceder nosotros, mas no debemos ceder y engañarnos a nosotros mismos.
Eso es maya, una impostura. Engañarnos a nosotros mismos y a los demás es únicamente vivir en el mundo del engaño. Tales personas que están engañándose a sí mismas y también al entorno. Aquellos que pueden vencer su parcialidad y perjuicios podrán quedar entre los más cualificados. El ojo para descubrir nuestra descualificación es nuestra verdadera riqueza, y por la gracia de nuestro Gurudeva se nos ha dado el ojo para ver. Adoro a mi Gurudeva, quien me ha abierto mis ojos cegados por la oscuridad de la ignorancia, al adornarlos con el colirio del conocimiento. Muy importante es el ojo para ver qué es bueno, qué es malo, pero entonces aceptar y rechazar. Primero es necesario el ojo, luego existe la justicia, y por encima de esto, y por encima de esta, la misericordia. La justicia es el modelo, pero por encima de eso, podemos concebir también que existe una tierra de misericordia, de compasión, de gracia. Con nuestra fe y ahínco podemos aspirar a esa misericordia. Si, si incrementamos la cualidad de nuestro lado negativo o el sentimiento de que somos de tan poco valor, el positivo estará atraído automáticamente. Procuren incrementar el poder de su posición con unidades negativas. Trinad apishunishana, sintiéndose más bajos que el pasto. Dainyan, por humildad, Atma Nivedana, por entrega, el anhelo de rendirnos es nuestra riqueza. Somos la Shakti, la potencia, y la potencia alude a la unidad negativa de lo positivo. El potente incrementa su aspecto negativo, su anhelo. El positivo será atraído automáticamente hacia ustedes. En el juicio imparcial Tatascha Vichara, encontraremos que entre más humildad, Dainyan, se posea, más devoción y contacto íntimo se posee. La salud depende del hambre. Mientras más hambre se sienta, mejor tendrá que ser su salud. Es decir, hambre verdadera, natural, es algo así. Y la humildad es sentirse yo soy lo más bajo. Así, dentro de esta comparación entre más realización haya del infinito, más se pensará soy lo más bajo. Yadi Goura Nahata Tabe Ki Nahaita Kemane Daritan de. Una de las principales gopis de Srimati Radharani entre las Asta Shaktis de Vrindavan vino aquí con Vasudeva Ghosh para los pasatiempos de Sir Gauranga Mahaprabhu. Él le dice en la apreciación al descenso de Mahaprabhu, ¿cómo podría mantener mi vida si Gauranga Mahaprabhu no hubiera descendido? ¿Cómo podría vivir en modo alguno si yo no hubiera tenido contacto con Gauranga Mahaprabhu? Eso está tan cerca a la vida, tan cerca a la vitalidad. Es la vitalidad de lo vital. Si yo no hubiera tenido contacto con la vitalidad tan potente, con una vitalidad tan potente, yo habría llegado a mi fin. De esta manera nuestra intimidad puede alojarse. De esta manera nuestra intimidad puede alojar a Sri Mahaprabhu. Vasudeva Ghosh dijo, yo no podría vivir en lo absoluto si tal néctar no se hubiera brindado. Hubiera sido completamente imposible continuar con mi vida. Bueno, así termina la lectura de este capítulo llamado El Sol Más Brillante, y ahora le pido a nuestro querido Padre Senadas Prabhu que nos pueda orientar un poquito en relación a él. ¿Podría prender por favor Prabhu su cámara y su micrófono? Yo voy a salir yo también de la Hare Krishna. ¿Está ahí Prabhuji? Sí, Perfecto. ¿Puedo prender su cámara? ahí está. ¿Qué pasó? No se ve nada.
No veo su cámara. Ok. Om Gyana Timirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militan Janatas by Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manavistan Stapitam Janabutale Soyan Rupan Kadamakian Dadati Swapadamitikam Vandekam Sri Guru Sijita Padakamaran Sri Guru Vaisnavacha Sri Rupam Savayatam Sakhagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakhagana Lalita Sri Vishakam Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabanda Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneswari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpa Tarvyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, no había leído este libro. Y estoy basando solamente en este capítulo y en el capítulo anterior. Este capítulo comienza de una manera muy interesante en el sentido de que plantea qué son, cómo es que una persona en plena conciencia de Krishna, a los ojos de la gente común, parecería como un loco. Porque cómo es que de repente se pone a cantar, a bailar y se tira al suelo y se desmaya. ¿Y qué pasó? Cualquiera podría decir que, bueno, ha de haber consumido alguna sustancia para que le provoque esas emociones. Y de hecho, en el siguiente punto, dice que la gente común, la gente en general, hace eso, el ingerir cosas o hacer cosas para poder tener esas sensaciones, esa sensación de plenitud, esa sensación de libertad, esa sensación de estar más allá de cualquier concepto o opinión que cualquier gente pudiese tener. Entonces, es algo importante que el punto que se plantea, que finalmente, de alguna manera, todos deseamos eso, deseamos tener una vida plena, que cada acción que tengamos nos pueda producir esa sensación de bienestar, esa sensación de placer, esa sensación de abandono, de cualquier concepto al cual uno está acostumbrado, o cualquier comportamiento que uno deba de tener de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Para poder lograr esto, en la concepción que se tiene, es que primero tenemos que resolver todos los problemas. Tenemos que, aquí es muy específico al hacer mención de las personas que ya tienen cierto conocimiento de lo que son las cosas, que de alguna manera amarran, atan o obstaculizan la paz de las personas. Entonces ella se menciona aquí como Kama, Krodha y Lobha. Entonces, dentro de las personas que ya han adquirido algún conocimiento, se especifica que hay diferentes procesos a través de los cuales uno puede controlar estos efectos nocivos dentro de las personas, con el propósito de obtener la paz, de quitar toda la problemática y de repente decir, bueno, si ya quitamos todos los obstáculos, entonces puedo ir en paz, puedo estar en paz, puedo estar libre de la ansiedad, libre del deseo. Y esto se especifica, aquí hace mención que, bueno,
Tenemos diferentes procesos, en particular habla acerca de la Ashtanga Yoga, o no solamente de la Ashtanga Yoga, sino de algún proceso de yoga o algún proceso físico a través del cual uno pueda tener controlados los sentidos. Finalmente es como se explica una clase que da Srila Vishnu Maharaj, está hablando de la ira. Entonces, cuando hay ira, uno está completamente perdido. Y esto, de acuerdo a como lo menciona la Bhagavad Gita, dice que por la contemplación de los objetos de los sentidos surge el apego. Del apego viene la frustración. De la frustración, del apego, perdón, viene la lujuria. De la lujuria viene la frustración. De la frustración viene la ira. De la ira viene la pérdida de la memoria y la inteligencia se bloquea. Y cuando eso sucede, uno, de acuerdo a las palabras del Señor Krishna, uno se encuentra otra vez en el charco de la vida material. Entonces, se trata, de acuerdo al planteamiento inicial, de encontrar ese estado en el cual uno pueda encontrar la paz, uno puede estar tranquilo. Incluso uno dice, bueno, ya aunque no pueda hacer nada, pero simplemente que ya no tenga más ansiedad. Entonces, regresando al punto de que tenemos que resolver todos los problemas que afectan nuestra vida cotidiana. De hecho, cuando una persona piensa en que las cosas vayan bien, lo primero que viene a su mente es que para que todo vaya bien, tengo que resolver los problemas. Tengo que resolver los problemas de mi familia, tengo que resolver los problemas de mi trabajo, tengo que resolver los problemas de mis vecinos. En fin, tengo primero que resolver todos los problemas. Incluso es tan fuerte este concepto que si observamos, por ejemplo, cuando alguien está incluso cantando el santo nombre del Señor, cuando uno está cantando Hare Krishna, muchas veces viene a la mente, cuando uno está cantando, los problemas que tiene y cómo resolverlos. Es algo muy fuerte que nos sucede. De hecho, de Srila Puri Maharaj, en un comentario que hace, él dice, dejen de intentar resolver los problemas. De hecho, al final de cuentas, nadie va a poder solucionar todos los problemas que tiene en la vida. Entonces, la solución es más fácil, es abandonarlos, dejarlos. Es decir, que incluso explicaba Vishnu Maharaj que uno debe de estar satisfecho en la vida con aquello que viene por sí solo. Entonces, y la parte esencial de este capítulo es decir que la única manera que podemos tener de solucionar todos nuestros problemas es entregarnos a Mukunda. Mukunda, el dador de la liberación. Entonces, pero para esto, pues no es tan fácil como simplemente se plantea, porque para esto uno tiene que seguir un proceso de servicio. Y ese proceso es no está tan, no es que no esté sencillo, simplemente uno debe de superar ciertas circunstancias para poder acercarse a él. Algo muy significativo que se menciona aquí es la aparición de Srila Sukadeva Goswami. Él está narrando el Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit. Y a esa reunión van muchos sabios. Él hace mención de
de las personalidades que llegan ahí y hace mención de su posición. Y si analizamos un poco más, bueno, son personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con mucha trayectoria en el sendero de la espiritualidad. Pero aún así van a escuchar algo más, algo que los lleve más allá de ese punto, de esa circunstancia. Entonces quiere decir que sí hay muchos procesos de liberación. De hecho, se dice que incluso la liberación está al alcance de cualquier persona. Esto incluso es mencionado por el Señor Krishna, se lo dice a Arjuna, cuando Arjuna dice, es que tengo muchos problemas, y el problema principal ahorita es que estoy en una situación tan difícil que tengo que pelear incluso contra mi propia familia. Tengo que pelear contra mis tíos, abuelos, hermanos, querientes, todos. Y estoy en un problemón por eso. Y no quiero estar involucrado, no quiero tener esta ansiedad. Entonces, Krishna le dice, pues hay una manera muy, muy sencilla de lograrlo. Incluso ahí es cuando él menciona el proceso de la Astanga Yoga, y el cual dice, pues simplemente pues tienes que abandonar todo. Entonces, si tú abandonas todo, pues automáticamente pierdes todos los compromisos, automáticamente estás en una posición de que no me importa lo que hagan, no me importa lo que digan, yo me voy, si ustedes hagan lo que quieran, yo no quiero tener estos problemas. Entonces, debes de irte y concentrarte y seguir un proceso purificatorio para poder liberar a tu mente de todos esos apegos. Entonces vas a alcanzar una paz, una estabilidad, y ahí puedes estar. Y lo que sucede dentro de este punto y que es mencionado aquí, es que nadie puede estar sin hacer nada. Nadie puede estar solamente sentado en un lugar viendo o pensando en la nada. Porque aquí se hace mención muy clara de que todos esos procesos, al final de cuentas, lo regresan a uno a la posición en la que estaba. Porque la naturaleza de la entidad viviente es dinámica, es activa, no puede permanecer solamente parado en una situación de nada. ¿Y por qué no puede estar en esa circunstancia? Pues es muy sencillo, porque de entrada su origen es un origen activo, es un origen creador. De hecho, la misma entidad viviente, debido a su naturaleza constitucional, también tiene la capacidad de crear, también tiene la capacidad de disfrutar, también tiene la capacidad del conocimiento, tiene la capacidad de ser bienaventurada. Entonces, esto es algo natural. Entonces, nadie puede de repente decir que abandona todo eso, pero y que después de mucho tiempo esa misma naturaleza lo va a desear, a querer disfrutar. Entonces, de poder es sumamente maravilloso que me gustó a mí, que dice, sí, está el Prabhu, Prabhu, Vadrasya nos está diciendo un poco de todo el concepto material, y está la realización de cada entidad, que es en el plano. Entonces, para lograr todo, seguirse un proceso
proceso que al final de cuentas no es un proceso difícil, un proceso sufrido, es un proceso natural en que cómo podemos es que cada vez que uno va actuando y ¿qué pasó? Prabhu Badrasena, se está viciando un poco su ¿Pasó sonido. algo? Su sonido se está viciando un poco. Entonces, como es un proceso natural, al principio parece un poco difícil porque estamos apegados al concepto en el cual nos encontramos identificados. Pero conforme uno va avanzando, entonces las cosas se van haciendo más naturales, eh, más, más agradables. Entonces, pero el punto de todo esto es que se necesita tener el conocimiento de lo que es esto. Es algo que ayer Prabhu Parameswara explicó de una manera muy amplia, muy amplia. Entonces, pues, de hecho, no queda mucho. Pero sí, tenemos que adquirir este conocimiento y entonces es aquí hace mención también eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Maharaj Pariksit e incluso de las personalidades que estaban ahí, que hace falta una persona que tenga este conocimiento y que lo pueda dar de una manera apropiada. Entonces, finalmente es muy necesario la ayuda de un maestro espiritual. Eso es básicamente lo que trata este capítulo. Me siento un poco raro hablando aquí con esto. Hasta me siento un poco fuera de lugar. Entonces, de entrada, espero con más participaciones. Me siento que estoy hablando solo a la nada y me causa un poco de confusión. Entonces, de momento es lo que puedo decir. Me prometo en participaciones más adelante ser más específico, más claro. De hecho, yo me siento un poco fuera de lugar. No sé si Prabhu Paramesa quiera compartir algo más, llenar este espacio. Hare Krishna, Prabhu. Parameswara, así, adelante, Prabhu, por Ya, favor. bien, buenas noches a todos, Hare Krishna. Hay dos puntos que creo conviene destacar de la lectura que se ha hecho. Son puntos muy interesantes. Por un lado, está el primero de ellos, es cuando Sri Maharaj hace mención a algo, dice, morir para vivir, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué implica que hasta que me muera voy a alcanzar ese nivel de vida que se estaba planteando, como decíamos ayer, entonces, ese estándar de bienaventuranza, de dicha, de Nanda, de esa bienaventuranza que se deriva de, de la potencia espiritual, de la potencia interna, de Antaranga Shakti, en forma de relación o devoción al Señor, devoción hacia el Señor, una relación con devoción al Señor, implica que hasta que yo me deje este cuerpo, hasta que me muera, como decimos en términos prácticos, aunque ya sabemos que pues el alma nunca muere, somos eternos en realidad. Lo que estamos haciendo vemos morir, como ahora, por ejemplo, en esta pandemia, pues estamos enterándonos de muchas muertes, además de las que normalmente podrían estar ocurriendo por otras razones, pero sabemos que esas almas están simplemente de acuerdo con lo que hemos entendido del mensaje védico, del mensaje de la Bhagavad Gita, del mensaje de los devotos, de los maestros de antaño inclusive y de los más recientes, que el alma es eterna. Pero entonces morir significa
Me tengo que esperar hasta entonces para poder vivir esa vida de dicha, esa vida de bienaventuranza. Y él comentábamos que la felicidad es la búsqueda de todos, buenos, malos, pecadores, ricos, pobres, tontos, inteligentes, eruditos, con todo conocimiento, hombres, mujeres, niños incluso, y por qué no hasta otros seres que están corporificados en cuerpos distintos a los humanos. Pues todos estamos buscando, evidentemente, la felicidad, la dicha, el placer, pero entonces esa felicidad trascendental que se dice se puede alcanzar en la envoltura de Ananda Maya, en ese nivel de realidad espiritual que es inmanente al ser en cierta forma. ¿Va a ser así hasta que muéramos? Esa es una pregunta muy importante. Creo que el mismo Maharaj, Maharaj lo resuelve en el transcurso de su alocución, dejándonos ver que en realidad lo que se trata es de entregarnos al Señor, o sea, de morir en el sentido de abandonar nuestra conciencia, así como una envoltura. Así, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, las serpientes van dejando su envoltura externa y al mismo tiempo van creando nueva piel, ¿no? Por ejemplo, en los casos de las serpientes de cascabel, de las víboras de cascabel, pasa eso. Entonces, de igual manera aquí, aunque es un tema interno, básicamente esto es interno, desde dentro. Es un sacrificio interno lo que hay que hacer. ¿Qué significa ese sacrificio interno? Bueno, no vamos a esperar a que nos muéramos. Tenemos que acabar con la falsa concepción, matar en cierto sentido, así como Arjuna que se enfrenta a seres queridos. Ahorita nuestros seres queridos son la mente, la inteligencia, los sentidos, porque a través de ellos estamos disfrutando de este mundo. Recibimos placer de la lengua al saborear hermosos platillos de los ojos o del sentido de la vista, por medio de los ojos, al ver todo lo que alcanzamos a ver, la belleza, los paisajes. Ahora incluso algunas personas en estas condiciones que nos encontramos añoran salir a ver lo que normalmente vemos diario y no les preocupa cómo lo vemos, somos inconscientes a veces de todo lo que nos rodea, y ahora que no están tan cerca de eso, se puede sentir quizá alguna añoranza. Entonces estamos muy contentos con todos estos sentidos. Son nuestros seres queridos, nuestra mente en la cual se regodea diciéndonos: oh, tú eres muy elevado, tú eres muy buena onda, tú eres muy esto, muy lo otro, tú eres muy grande, no hay nadie como tú eres único, tú eres superior, eres supremo, no tienes comparación con nadie, todos están muy, muy lejos de alcanzarte. Entonces, hay que sacrificar ese ser, ese ego falso, porque en realidad pues no es ego verdadero, es un ego falso y nos mantiene alejados de la conciencia divina, de la conciencia suprema. En ese sentido empieza, digamos, un contexto de lo que es ese sacrificio interno que hay que llevar a cabo, aprender cómo aprovechar el conocimiento, lo que ya se ha señalado. No es que nosotros al decir vamos a abandonar el conocimiento como para alcanzar el Bhakti ya no debemos leer o estudiar nada, no. Tenemos que abandonar el conocimiento, por ejemplo, de tipo especulativo es a lo que se nos invita, ¿no? En algún momento dado que entendamos con base en el conocimiento quiénes somos, que somos almas espirituales, que somos de la naturaleza divina, es decir, cuando empezamos a tener Brahma Vidya, conocimiento del principio que se expande en todo el universo, Brahman, podamos entonces incluso ir más allá de eso, eso es a lo que se invita. Por ejemplo, Shukadeva Goswami es un ejemplo muy interesante de ello, porque Shukadeva Goswami, él se dice que escucha desde el que está en el vientre de su madre, escucha las enseñanzas de Vedavyasa o Vyasadeva, escucha el Bhagavatam prácticamente, y él se mantiene absorto en una condición de Brahma Bhuta, es decir, una entidad que ha alcanzado pues ya una comprensión o un estado de comprensión de lo que es su realidad, Aham Brahmasmi, como dice la literatura védica, uno de los aforismos más importantes, que
conocen, por ejemplo, la escuela de Sripad Shankaracharya, y él entonces está ahí fijo en esa conciencia ya trascendental, es decir, lo que el yogi busca en un principio es establecerse en ese nivel de conciencia básico, digamos, como punto de arranque. Para Shukadeva Goswami se convierte ese momento en un punto en el cual él está satisfecho completamente. Está, se siente que ha alcanzado la comprensión del ser y por lo tanto está en una posición en la cual está en contacto directo con esa realidad en cuanto a la envoltura del alma como Ananda Maya Kosha, la envoltura de la relación de inicio con esa, de contacto ya con ese nivel. Sin embargo, cuando escucha, dice Lila Kata, cuando escucha sobre Krishna, Lila Krishna, cuando escucha sobre las actividades del señor Bhagavan, Hari, Bhagavan, Sri Krishna dice, entonces se siente atraído y él entiende que hay algo más que seguir. Ese es entonces el sacrificio interno nos debe llevar a ese punto de prepararnos para pasar de la comprensión de Brahman. Primero tenemos que ubicarnos, no tan solo teóricamente, sino en términos prácticos. Debemos alcanzar ese punto Brahma Bhuta Prasanadmana Sochatina Kanchanti, Sama Sarveso Uteso Madhvaktim Lavate Param, y alcanzar, cuando dice Krishna Gita, dice esa persona que es Brahma Bhuta, que está ubicado en esa condición de su esencia como Brahman, Prasanadma, dice Naso Chatina Kanchanti, ya no se lamenta por cosas, por lo que está ocurriendo en última instancia. Hay un cierto desapego del contexto y del contexto en que se desenvuelve. Dice, Madhvaktim Lavate Param. Ellos me ven, empiezan a ver a mí en un momento dado, Madhvaktim, a mí Lavate Param, como el objetivo máximo de su devoción, de su dedicación. Si entendemos devoción como dedicación, y entonces, pues ese es el punto, digamos, ese es el primer punto básico que hay que entender, ¿no? En este sentido, de que tenemos que ser entrenados y capacitados para situarnos primero en la posición Brahman, poder derivarlo realmente, no solamente como un conocimiento teórico, como dice Vishnu Maharaj, esto no es teoría nada más, sino es un tema práctico, es decir, si yo ensayo y practico esto, es como un platillo, ¿no? Me pueden decir la receta del platillo más sabroso del mundo y me pueden decir que eso lo han saboreado los reyes desde ti y las personas, personas de suculentos gustos. Y a mí me parece algo vacío que me repitan la receta. Es más, aunque vea cómo lo cocinan en YouTube actualmente, que sería factible verlo, pues eso no me va a causar ninguna satisfacción en ningún sentido. Sin embargo, si tengo la posibilidad de probarlo, de saborearlo, empiezo además de saberlo preparar, pues a saborearlo de gusto, un sabor superior, un gusto superior, y empiezo a sentir placer. Así de igual forma, Brahma Bhuta Prasanadma, llegar a ese punto no es nada, no puede ser nada más teórico. Hay que probarlo, hay que vivirlo, porque si no, entonces, pues no vamos a estar realmente situados en esa fase que sería, como dice Shukadeva Goswami, ¿no? Y lo narra, como se está narrando en la lectura, ¿no? Shukadeva Goswami ve hacia adelante, dice, ya pasando Brahman, está el mundo trascendental, hay una realidad trascendental, empieza esa realidad suprema, lo que Arjuna dice, Paramdama, en ese verso donde se refiere a Krishna, donde él dice, eres el purificador supremo, Paramdama, la morada suprema, Parambhava, el estado de existencia supremo, eso es Bhagavan al final del día, en su máxima expresión. No podemos llegar o alcanzar eso fácilmente, como dice el Maharaj, no se trata simplemente de suponer de suponer que ya o pretender que ya estamos inmersos en eso, sino se trata de realmente alcanzarlo. Eso es la vida espiritual. Y básicamente, pues ese es el verdadero objetivo
que debiéramos perseguir, por ejemplo, al buscar un maestro, ¿no? Que ese maestro nos guíe. Perdón. Que ese maestro nos guíe y nos oriente pues hacia ese nivel primero de comprensión. Perdón, se me fue un poco el aire con la tos. Que nos guíe a alcanzar ese nivel, primero sí de comprensión teórica, pero también nos oriente para que mediante la práctica podamos alcanzar pues esa vivencia, esa experimentación. Por eso se habla en algún libro de Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se habla de la ciencia. Yo no estoy seguro si se deba traducir autorrealización, porque esa realization tiene también otras acepciones cuando lo traducimos del inglés al español, y en otras acepciones. Y una de ellas es self-realization, se podrían entender también como la comprensión del ser, o el conocimiento del ser, o la conciencia del ser. Y en ese sentido, a mí es el nombre que, digo con todo respeto a lo que se hizo, la traducción que se le hizo, no voy a ponerme a discutir, ni creo que a nadie le interese discutir este punto. A mí simplemente comparto algo de reflexión, sin ánimo de rivalizar, ni enfrentarme a nadie por eso. Simplemente digo que a mí ese título me llamó más la atención, o me llama más la atención en el sentido de la ciencia, del conocimiento del ser, del conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, que sería una forma también en la cual podemos interpretar o traducir self-realization, el autoconocimiento, la autoconciencia, el conocimiento, comprensión del ser, el ser en todo. Gracias, Carmen. Perdón, me trajeron agua que... Perdón. Bien, entonces, pues esos puntos son básicos. Ese sacrificio debe implicar el cambio de estar dispuesto a abandonar nuestra falsa concepción del ser para tener un verdadero conocimiento del ser, o también dicho de manera semejante, pero con otra, dándole una acepción un tanto distinta. Poder tener el conocimiento del verdadero ser, es decir, quién soy en verdad. No nada más teóricamente, reitero, sino en forma práctica. Ese es el objetivo, entonces, que hay implícito en la idea de acabar con lo que creemos que somos. Tenemos que aprender realmente a entender y a vivir de acuerdo con lo que realmente somos. El camino, entonces, por eso en este tiempo, el camino Bhakti Yoga, el camino del sendero de la devoción, que Bhakti pues tiene varias acepciones, entre otras, pues servicio devocional. Y como ya se había comentado en principio, Vadrasena, si estamos sirviendo de alguna manera, somos sirvientes. Eso debemos tenerlo claro. Servimos a nuestros sentidos, servimos a otras personas, a nuestros familiares, amigos, hasta desconocidos. Y eso es importante, eso es muy importante. Por ejemplo, un jefe de familia tiene obligaciones con su familia. En esta era, pues, yo decía, el ser sannyasi está como que no es algo para todos. De hecho, la mayoría de nosotros vamos a permanecer seguramente como grihastas o personas apegadas a la vida familiar el resto de nuestra existencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos hacer ese sacrificio interno. ¿Por qué? Porque el servicio devocional empieza cuando haga lo que yo haga. Primero, si yo renuncio a los frutos y lo hago no por saborear los frutos de eso, no con una segunda intención, desde ese momento, aunque sea una actividad aparentemente kármica, se está convirtiendo en una actividad que no genera karma, akármica. Sin embargo, si todavía, además de eso, se hace como una ofrenda al Señor Supremo, no solo se purifica per se esa acción, sino que purifica al ejecutor de la acción, a la entidad viviente, al alma corporificada que está llevando a cabo esa actividad de devocional de Bhakti. Eso lo pone en contacto con Bhakti Devi, que es lo que
decía ayer, bueno, ya revisé esa parte del Bhagavad Mahatmya. En realidad es una bendición que Narada Muni le da a Bhakti Devi que permite, bueno, eso en esa parte y en la parte que los Kumaras, Sanat Kumara, hablan posteriormente sobre cómo junto al Bhakti, eso lo dice Sanat Kumara, como con el Bhakti siempre se encuentra aparejado el conocimiento y Vairagya, digamos el desapego de lo material. En ese sentido, entonces, hagamos lo que hagamos, el servicio que hagamos, debemos entender antes que nada, como Maharaj Bhaktivedanta Swami lo señala en alguno de sus libros de manera muy específica, cómo se puede llevar a cabo. Ahí ya sabemos de las 9 ramas del servicio, que son escuchar, repetir, o sea, escuchar sobre el nombre, las glorias, las actividades, los devotos y todo lo que está relacionado con el Señor, cualidades, forma, características, repetir o glorificarlas en forma de cantos, en forma de alabanzas, recordarlas constantemente, adorar al Señor en el templo, en su forma de deidad o en alguna forma de las deidades aprobadas. Bueno, habría que consultar, para eso están las escrituras, para orientarnos sobre qué formas son las apropiadas que pueden adorarse, las formas de la deidad. Dicen ofrecerle oraciones al Señor, servir los pies del loto del Señor, que eso es un poquito más complicado en cierto sentido, porque realmente quien es especialista en eso es Lakshmi Devi, que vive prácticamente dedicada a servir a los pies del Señor Supremo. Pero son, digamos, las primeras grandes ramas o miembros del Bhakti, las ramas del Bhakti Yoga. Y pues luego viene el ofrecer oraciones, decimos al Señor, sentirse sirviente, servir al Señor con un espíritu de servicio. Dice Bhaktivedanta Swami, es sentirse sirviente. Vamos, si yo empiezo por aceptar que soy un sirviente del Señor, y lo acepto de corazón, es decir, sinceramente, no externamente, sino lo acepto realmente con un convencimiento básico, suficiente para tener confianza o fe, que estoy en lo correcto, en el camino correcto. Eso ya es estar haciendo un servicio con un sentido devocional. Entonces, bueno, adicionalmente, no haya, bueno, también la otra forma de relación, sentirse como un amigo del Señor, y finalmente dicen rendirse plenamente al Señor, es decir, tratar de ocupar la mente, la inteligencia, los sentidos, todo. Como dice Narada Muni, ocupar toda nuestra mente, nuestros sentidos, de forma tal que lo estemos recordando constantemente y no olvidarlo. Esa sería la única regla importante, el no olvidarle, y con eso estamos entonces en lo que es el sendero de la dedicación, de la devoción, como visto como dedicación. Entonces eso es el servicio devocional. Ahora, por otra parte, nos dice Rupa Goswami, es importante que este servicio se haga sin ningún interés de recibir algo a cambio. O sea, puede ser válido que se haga para recibir solamente Bhakti, es decir, como un camino para recibir las bendiciones de experimentar devoción, amorosa, porque también Bhakti implica una devoción amorosa. No es nada más estar pensando con dedicación al Señor, sino hacer esa dedicación con un sentido afectuoso. Ya sabemos que existen diferentes relaciones que podemos desarrollar con diferentes niveles o formas de afecto, y que a final de cuentas, pues ese es el objetivo de los devotos o de los practicantes del Bhakti Yoga, ubicarse en una relación constante con el Señor, en una de esas relaciones, en una de esos tipos de relación, o en alguna de ellas de manera específica, porque esa surge de la propia capacidad o del propio desarrollo individual, o por la gracia
de un devoto que ya está ocupado de alguna manera en un cierto tipo de relación y que puede ayudarnos a avanzar o a alcanzar un cierto nivel, si no es que el éxito pleno en esa parte. Ahora, por eso también esto implica otra vez regresar a algo fundamental. Yo no puedo alcanzar a Dios ni por el intelecto, ni por mis buenas obras, ni por si hiciera grandes austeridades. Incluso, aún buscando el camino del Bhakti, necesito algo que no, o sea, no depende de mí ese éxito, sino depende del Señor, de la gracia del Señor. Y decíamos, bueno, ya también se ha mencionado, se habla en la lectura del papel que juega el maestro espiritual, también se ha destacado. Bueno, todos sabemos que, los que hemos leído un poco de esto, sabemos que juega un papel fundamental el maestro espiritual. Incluso estaba leyendo hoy en la mañana un poco de algún libro. Me encontré por ahí en un fragmento, leí un fragmento de un libro de Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, quien fue bueno, él partió hace unos años, pero él era como el acharya de ¿cómo es? Krishna Chaitanya Mission. Y bueno, no es Krishna Chaitanya Mission, perdón, es la misión de Gurudev. No, es Krishna Chaitanya Mat, él era el acharya, hasta hace algún tiempo, no sé ahora qué haya pasado, no tiene tiempo que no les doy seguimiento porque pues, ya la página web que tenían antes se desapareció y bueno, pues ya desapareció. Pero lo importante es que yo leía que él decía que Bhagavan se manifiesta, Gurudev Bhagavan, o sea, el guru original, se puede ver en diferentes formas. Entre ellas, pues una fundamental es el maestro espiritual, la escritura y los Vaisnavas, ¿no? Lo que nos han enseñado también en las escrituras. Entonces, de esa forma es como podemos ir aprendiendo, abandonando nuestra aversión tradicional o la aversión hacia el Señor, que es lo que nos ha tenido, digamos, lejos de esta posibilidad de conocerle, de poder acercarnos a Él de una forma afectuosa y que incluso sigue en ocasiones, pues sigue impidiendo nuestro avance, aunque ya nos deja vislumbrar, ya nos permite vislumbrar todas estas realidades, nos impide que esto se logre de manera plena como una vida en el presente. Nos puede estar impidiendo, pero pues hay que entenderlo, como habíamos comentado en algún momento, pues no es más que la consecuencia de toda la eternidad que hemos estado aquí. No solo incluso hemos cultivado desinterés por el Señor, sino hemos llegado a cultivar hasta sentimientos que podríamos calificar como rencorosos hacia Él o de odio hacia Él, hacia sus devotos, hacia las escrituras, y hacia todo lo que lo represente a Él a final del día. Hasta ese nivel hemos llegado. Entonces, pues tenemos que sufrir, bueno, no sufrir en el sentido de sufrimiento, sino quiero decir, tenemos que pasar primero por todo un proceso, así como el carbón es sometido incluso a grandes temperaturas y a una presión enorme para poder convertirse en un diamante. De igual manera, pues tenemos que pasar por un proceso que puede no ser tan inmediato, ¿no? Como dice Bhakti Rasaki Maharaj, no, pues no es de que ya estoy en éxtasis, Prabhu Haribol, qué extático, qué néctar, Prabhu Haribol, ya estoy hasta arriba, ya estoy muy arriba y muy alto, muy elevado ya. No es así, ojalá y así fuera. Digo, también se puede lograr si Dios quiere por su gracia. Algunos devotos seguramente pues sí han tenido acceso a eso y lo podrán tener y en un espacio de muy poco tiempo podrán quizá alcanzar esos niveles, pero debemos entender que nosotros tenemos que sobrellevar con paciencia, como dijo Vishnu Maharaj alguna vez, me lo comentó a mí en lo personal, bueno, hay que tener paciencia, o sea, tranquilo, esto no es de enchilame otra, no es de ya, pues ya regresé, ya llegué y ahora sí ya quiero todo, no, sino hay que ir avanzando. El punto es que tenemos que tener también la suficiente claridad de cómo debe ser este avance y poder estar seguro de si estamos avanzando o no. Y bueno, por último, entonces, morir para vivir no implica que entonces al
cuando yo digo que podemos tener un poco de entendimiento de si estamos realmente logrando el éxito o no, porque si no, no tendría sentido. La vida es muy limitada, muy pequeñita, como para estar perdiendo el tiempo. Si algo no funciona, pues es como cuando va uno con un doctor, me tomo la medicina, si me funciona, pues ok, puedo confiar en que ese es el procedimiento que debo seguir, el procedimiento médico. Pero si no me está funcionando la medicina, entonces yo tengo que preguntarme, bueno, pues el doctor a lo mejor es bueno, pero pues al mejor cazador se le va la liebre y no seré yo la liebre que se le está yendo. Pues bueno, a lo mejor hay que buscar otro doctor y otro tratamiento distinto, bajo una perspectiva distinta. Quiero decir, bajo la visión de otro especialista, colega del que me está tratando, probablemente encuentro la posibilidad de otro medicamento alternativo que sea distinto y puede funcionar. Entonces, pues así la vida, no tenemos tanto tiempo para estar viendo si esto va a funcionar y esperar qué tal si estoy equivocado y qué tal si todo esto no es correcto y me está llevando nada más a perder mi tiempo. No, necesitamos tener de alguna forma alguna evidencia concreta. Por eso también Bhaktivedanta Swami dice, y las escrituras, eso no es fanatismo, esto hay que cultivar algún conocimiento, y por eso yo me gusta el nombre de su libro como ciencia, ¿no? ¿Ciencia de qué? De conocerse a sí mismo, conocer al ser verdadero. Sí, hay como ciencia que debe haber ciertos principios que deben y pueden ser verificables. No vamos a pretender verificarlos con una lógica mundana, no sería quizá propio, pero sí debemos entender cuáles son los mecanismos para verificarlo. Y en ese sentido es como podemos probar si esto funciona y obviamente, reitero, aunque por muy contaminados que estemos y por muy mal que venimos y aunque estemos muy lejos de poder ver todas estas verdades o estas realidades y más aún ver al Señor Supremo con un espíritu de amor, con ese espíritu que necesitamos o que anhelamos ver para alcanzar el máximo nivel del estándar de poder saborear la máxima dicha trascendental por el estado de éxtasis, que es lo que realmente enseña Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya Swami. Decíamos, él, como decíamos ayer, él al crear este movimiento, pues es el primer ejemplo de lo que es este proceso a final del día. Y lo que nos enseña es lo que él vino a enseñar, al parecer, nos muestra, es el camino del bhakti, pero en forma extática, es decir, en forma gozosa, en forma de dicha plena, trascendental, no mundana. Y entonces, pues si estamos aprendiendo de esa escuela, debemos pues tratar de tener eso, tener esos, saborear aunque sea un poco de eso, para poder tener la conciencia plena y clara de que sí estamos en el camino correcto. Porque podemos quizás aceptar autoridad como las escrituras y los que nos dicen otras personas, pero si no tenemos nosotros una prueba de eso, es un tema complejo, ¿no? La pregunta podría ser una pregunta en dos sentidos, no estoy haciendo lo correcto, entonces, o podríamos preguntarnos incluso, ¿esto es realidad o no? Entonces, pues por eso es importante. Pero eso, pues bueno, también para eso hay que probar lo que es una guía adecuada y someterse a un procedimiento, así como decíamos, como el tratamiento de un médico, para ir curándonos de nuestro problema, que nos ha alejado nos ha hecho nunca percibir esta realidad que está ahí presente, pero que no la hemos podido percibir siquiera. Decíamos ayer, el Señor es omnipenetrante en sus diferentes manifestaciones, y a veces pues eso mentalmente que puede quedar muy bien en cierto punto para nuestra comprensión, podemos alcanzar ese nivel de comprensión por su gracia, pero hay que ir al paso que sigue, así como Shukadeva Goswami, no quedarnos en el umbral de la comprensión, del nivel de comprensión del ser, que es el plano Brahman, es como quedarnos en la puerta, ¿no? Ni estamos dentro ni estamos fuera. Entonces, ir hacia adentro, entrar hacia esa, de más allá de ese umbral, entrar hacia ese reino trascendental, entrar en conciencia, ese reino trascendental, eso es
la meta que perseguimos. Bueno, pues yo creo que me extendí un poquito otra vez. Y una disculpa, por favor, discúlpenme, pero regreso el micrófono y deseándoles a todos muy buena noche y que estas pláticas que estamos teniendo pues nos ayuden a aprovechar el poco espacio de vida que tenemos. En realidad no son muchos años los que podemos vivir en esta vida, en estos cuerpos humanos, pero pues ojalá y podamos hacer el mejor uso de ellos. Hare Krishna, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hare Krishna, Prabhu. Parameshwara, Prabhu Vadrasena, muchas gracias por la participación de seguirnos orientando. Bueno, vamos a parar aquí porque como dice Prabhuji, ya se nos extendió el tiempo. Es importante, yo sé que de repente podamos pensar que se está extendiendo mucho, pero sin embargo lo que están haciendo los devotos, el esfuerzo por tratarnos de hacer comprender, pues también es necesario. Y les pido nuevamente que el día de mañana, si tienen alguna pregunta, tratemos de estar a las 8 para que podamos hacerles llegar las preguntas a ellos y que podamos utilizar 15 minutos para que no nos extiendamos ni en la lectura ni también en la aportación que nos están dando Prabhu Parameswara y Prabhu Vadrasena. Muchas gracias a todos. Hare Krishna, muy buenas noches. Todas las glorias a Sila Gurudeva, todas las glorias a Sisi Guru Parampara, todas las glorias a sus señorías. Jai Sri Sri Range. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Panchakalpa Turvyasha Kripa Sindhu Vyayavasha Patitanam Bhavanaveyo Vaishnaveyo Namo Namaha. Todas las glorias a los doctores unidos, Hare Krishna. Todas las glorias a Sri Guru Sri Guranga. Jai Sri Guru Sri Guranga, Pati Pavan Sila Bhakti Yoga Puriyo Samaras. Ki Jai. Pati Pavan Sila Gurudeva Vichar Vishnu Samaras. Ki Jai. Pati Pavan Sila Rupa Nuga Guru Varga. Ki Jai. Gura Pratyate Haribo. Hare Krishna. Haribo devotos.